Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Eficacia en las metodologías de retención en las instituciones de educación superior de Latinoamérica. Les voy a presentar el día de hoy a nuestros panelistas. Nos acompaña como invitado especial Andrés Poduje, CCO y fundador de Foris en Chile. Nos acompaña un invitado muy especial de Guatemala, Cristian Marroquín, director de desarrollo docente de la Universidad Rafael Landívar, y nos acompaña de acá de Colombia, de la Universidad de la Costa, Alex Castro, que es el director de planeación. Yo voy a ser el día de hoy la moderadora de este webinar. Mi nombre es Lina Restrepo, soy consultora líder de transformación digital de IT Support en Colombia. Entonces, muy bienvenidos. Este es el inicio de uno de nuestros webinars, van a ser muchos más. Los invitamos al final de diligenciar una encuesta con sus apreciaciones, con sus datos para así enviarles las memorias del webinar. Entonces, la metodología del día de hoy, les voy a hacer varias preguntas a los diferentes ponentes, a Cristian, a Andrés Poduje, a Alex Castro, y vamos a abordar este tema de las eficacias de las metodologías de retención en las instituciones de educación superior de Colombia. Entonces, ahí está habilitado el chat para cada uno de los participantes y de esta manera vayan haciendo preguntas donde al final haremos unas preguntas a los participantes cuando terminemos el conversatorio y el webinar. Entonces, muy bienvenidos a todos. Me encanta la participación. Ya van más de 55 personas de los diferentes países que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para todos los panelistas y vamos con Cristian. Y es, ¿con base en qué factores de riesgo se ha medido la deserción y cómo podemos identificarlos para generar una estrategia de retención efectiva? Cristian, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Lina, por la invitación y un saludo a todos los lugares de Latinoamérica que hoy nos acompañan. Pues mira, yo creo que el factor o hablar de factores de deserción, la deserción es un fenómeno que se ha estudiado durante muchos años en las instituciones de educación superior, con diferentes approaches a través de los años. Pero con esa experiencia y con ese bagaje que las instituciones educativas han ido acumulando en los años, se han ido determinando y agrupando algunos factores comunes para las instituciones. Y esa agrupación es lo que ha permitido modelar posteriormente la deserción, a medida que los diferentes modelos puedan aportar a la toma de decisiones y a generar estrategias de retención. Algunas de las agrupaciones más comunes, y yo creo que las instituciones educativas lo tienen claro, es que hay factores internos o apegables a la institución, y otra es que hay otro tipo de factores que están fuera de control de las instituciones educativas. Y con eso en mente, pues bueno, ya se puede hacer alguna agrupación sobre qué factores las instituciones educativas tienen bajo su control. Factores académicos, por ejemplo, y que te pueden aportar mucho a una toma de decisiones o a una generación de estrategias de retención. Mis programas académicos son pertinentes, mis programas académicos son atractivos. Eso por un lado. Hay otro tipo de factores como los de tipo personal, donde también los estudiantes o las instituciones educativas, más bien dicho, tienen un control. ¿Por qué? Porque pueden acompañarle al estudiante si acaso pues sea un factor que está dentro del control de ellos mismos. Por ejemplo, no se sienten a gusto con su grupo de clase, no se sienten del todo a gusto con la carrera. Y hay algunos otros que también podrían llegar a estar dentro del control de las instituciones educativas y desde muy pocas perspectivas se aborda, como son los factores previo al ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas. ¿Y a esto a qué me refiero? La mayoría de modelados de la deserción se hace basado en información desde que el estudiante entra a la misma institución. Es decir, las notas que él obtiene dentro de la institución y, bueno, todo el conjunto de factores sociodemográficos del estudiante, el sexo, la edad, el estado civil, bueno, esos son factores comunes que pueden abonar o no a la deserción.
Pero hay otro tipo de factores que también pueden incidir en la misma, como son los factores previos, y que nos van a ayudar a detectar tempranamente si el estudiante es un potencial desertor o no. Ese tipo de factores vocacionales, predictores anteriores al ingreso de él, puede ser, por ejemplo, el tema de si él domina el idioma extranjero o algún otro idioma, la edad incluso de ingreso al estudiante, algunos otros procesos de autorregulación y metacognición del estudiante. Entonces, si tú desde ese momento abordas la deserción o lo abordas como un potencial desertor, podrás generar estrategias pertinentes que permitan que los estudiantes pues tengan una mejor vida y un mejor desarrollo profesional dentro de las instituciones educativas. Micrófono, Lina. Tienes muteado tu micro. Muchas gracias por avisarme. Bueno, ahora le doy el espacio y la palabra a Alex Castro de la Universidad de la Costa. ¿Qué opinas sobre estos factores de riesgo? ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo identificarlos? ¿Qué estrategias se están haciendo en la universidad? ¿Qué opinas del aporte de Cristian de este modelamiento y de estos factores de riesgo? Unos que son antes del ingreso y ahora en la institución de educación superior. Vale, gracias, Lina. El modelamiento para predecir la deserción como un fenómeno multivariante pues, es diverso en cada una de las universidades porque hay que respetar la naturaleza misma de las instituciones. Varía desde la posición geográfica, el estrato socioeconómico. Es decir, son muchísimas variables y no existe una regla general que nos permita tener un modelo estandarizado de deserción que sirva a todas las universidades porque no es así. Con el simple hecho de depender si la universidad es privada o es pública, ya el modelo en sí cambia mucho y el modelo incluso en la misma universidad va cambiando en el tiempo. Por eso los modelos estáticos, matemáticos estáticos no son funcionales porque las generaciones van cambiando año tras año. Y sobre todo ahora de manera acelerada con estas nuevas generaciones que están ingresando a la educación superior y que tienen otras perspectivas de lo que esperan. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la universidad, lo que hacemos es caracterizar a los estudiantes desde que ingresan e incluso ya desde que son aspirantes, porque apenas ellos se inscriben a la universidad, ya estamos colectando datos de los estudiantes y vamos generando modelos predictivos que nos permitan ver cómo ese estudiante va a ingresar y a comportarse a lo largo de su carrera, de forma que podamos disponer para estos estudiantes un acompañamiento en una ruta de continuidad a lo largo de su malla académica para lograr el principal objetivo de la institución, que es formar y titular al estudiante. Entonces, con respecto a lo que decía Cristian, sí, efectivamente existen muchas variables que hay que tener en cuenta, unas que están más cerca del control de la institución, otras que definitivamente sí son completamente ajenas, pero a pesar de que son muchas y unas no están dentro de control, tenemos que tenerlas previstas todas porque de alguna manera podemos medianamente influir, así sea con un acompañamiento psicológico, fonoaudiológico, etcétera, para poder lograr retener al estudiante y titularlo, porque no solo tenerlo eternamente en la universidad, sino poderlo titular en algún momento. Muchas gracias, Alex. Y ahora mi pregunta es para Andrés Poduje de Foris. ¿Cómo crees que estos factores de riesgo desde los modelos predictivos, desde las tecnologías, van a aportarle a las instituciones de educación superior para así identificar estos factores de riesgo y tener estrategias efectivas para la retención y el éxito estudiantil? Ok, bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme a este webinar. A ver, nosotros desde la tecnología reconocemos, tal como decía Alex, el hecho de que cada universidad tiene particularidades únicas de deserción. Inclusive, dentro de la misma universidad podrían existir particularidades
única por programa, inclusive por campus. Es decir, alumnos que están en un campus, que están en un programa, podrían desertar por causas diferentes. Entonces, desde la tecnología, la misión es poder capturar el patrón de deserción único y que además es cambiante, es decir, una misma universidad antes de pandemia, después de la pandemia, es prácticamente otra universidad, desde este punto de vista. Entonces, los modelos predictivos deben ser no solamente únicos para la universidad, sino que podrían eventualmente ser únicos para cada programa, para cada campus y al mismo tiempo dinámicos, es decir, un año a otro podrían completamente cambiar las condiciones de deserción. La misión en este caso, entonces, se convierte en cómo poder implementar modelos que se adapten a esta dinámica, es decir, estar capturando siempre y permanentemente estos patrones de deserción y capturarlos antes. Todo esto se trata de poder predecirlo con la suficiente anticipación para poder actuar, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos que los modelos no solamente sean específicos, sino que además sean oportunos. Por ejemplo, si un alumno se está matriculando, y tal como mencionaba Cristian, podría eventualmente él, en el momento de la matrícula, donde todavía no sabemos mucho del alumno, porque todavía no tiene notas, todavía no tiene comportamientos de pago, todavía hay una serie de cosas por conocer del alumno, pero nosotros ya sabemos dónde vive, ya sabemos de qué colegio viene, ya sabemos las notas que tiene y sabemos algunas otras cosas. Ya estamos en condiciones en ese momento de poder calificarlo en cuanto a la deserción. En la medida que el alumno va avanzando en el semestre, empezamos a tener otra información del alumno. Por lo tanto, el modelo se tiene que adaptar nuevamente. Pero después el alumno pasa a un segundo semestre y nuevamente, y nuevamente. Lo que quiero decir con esto es que la dinámica de causas de deserción es tan cambiante que no podríamos definir cuáles son así como las categorías principales. Obviamente siempre van a aparecer las mismas, siempre va a aparecer razones económicas, razones motivacionales, razones académicas. Eso se sabe y podríamos decir que inclusive no es problema hacer esas calificaciones o esas tipificaciones. Pero para que esto funcione, tiene que ser calibrado en forma precisa cada uno de estos indicadores y ahí aparece la dificultad. Entonces, para cerrar un poco la idea, nuestra misión es poder construir modelos que son específicos para cada universidad, pero también tan específicos para poder detectar patrones diferentes dentro de la universidad inclusive. Después de eso, y ese es otro estado, tenemos que implementar acciones de retención. Pero lo primero es poder implementar la observación de los patrones y ser precisos en esa observación de patrones. Patrones que pueden tener que ver, como decía Cristian, con causas previas a la universidad o inclusive causas que ya están en curso cuando el alumno ya está dentro de la universidad. Muchas gracias, Andrés. Y la pregunta va para Alex. ¿Cómo capturas esa información uno a uno de cada estudiante para poder predecir o hacer modelos predictivos de deserción y poder tener estrategias efectivas? Bueno, antes que responder puntualmente esa pregunta, me gustaría hacerte un poquito un contexto de lo vital que es para las universidades, sobre todo hoy en día, después de pandemia, tratar el tema de deserción. Hoy en Colombia, Claro. cerca de 5 estudiantes de cada 10 no llegan al 10º semestre, que es el tiempo promedio que demora una carrera. Pero más preocupante aún es que de esos que llegan, de esos 5 que alcanzan a llegar, 3 se están graduando en los tiempos, es decir, en unos 12 periodos, es decir, 6 años después de haber iniciado la carrera. Entonces hay otros 2 que se rezagan en el tiempo y se terminan graduando, si acaso, muchísimo tiempo después. Esto es sumamente preocupante y pone en dificultades a las instituciones porque la misión
que tienen las universidades precisamente es transformar la sociedad entregando a estas profesionales en diversas áreas del conocimiento. Entonces, aquí la función, aquí es donde cobra vital importancia, porque los estudiantes, para empezar, ya se están yendo 5 de cada 10. Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estamos admitiendo a 10 estudiantes de los cuales 5 se van? ¿Dónde está el problema? ¿Será que lo estamos admitiendo en carreras donde el estudiante no tiene vocación, donde no tiene la preparación suficiente, donde el estudiante tiene un choque cultural, académico del paso de la escuela a la universidad? Entonces, todo esto configura una problemática que hay que ponerle muchísima atención y desde múltiples perspectivas para poderla atender y abarcar de la forma que debe ser. Mira, solo en términos económicos, por ejemplo, los estudiantes que se van y regresan, representan un costo muy alto para la universidad en términos de esfuerzo, porque hay que tener pensum especiales, los pensum se van actualizando, entonces el estudiante viene de un pensum anterior, hay que repetirle asignaturas, hay que crear grupos específicos para esos estudiantes. Entonces hay una cantidad de problemáticas que son subsecuentes a la deserción intermitente, a la ausencia, etcétera, de los estudiantes en el sistema universitario, que deben sí o sí ser atendidos y cada vez hay que prestarle más atención, porque no solo se nos va la mitad, sino que cada vez van a llegar menos estudiantes. En cifras del Departamento Administrativo de Estadísticas Nacionales, en el caso de Colombia, proyectan que para los próximos 15 años va a haber una reducción significativa en los estudiantes que van a ingresar a la universidad. Hoy los estudiantes no todos quieren entrar a la universidad. Entonces tenemos que cuidar, sobre todo, a aquellos que entran, porque si sigue disminuyendo el volumen, las universidades están desde ya llamadas a repensar su continuidad en el tiempo en función de lo que ahora está demandando el estudiante. Entonces, pues hago todo este contexto porque nosotros como institución hemos visto toda esta problemática, toda esta situación, así que hemos metido muchos esfuerzos, muchos recursos en poder entender la deserción como un fenómeno intrínseco y natural en el proceso de formación y poder apuntar las herramientas tecnológicas que nos permitan abordar esta problemática. Una de ellas es Stella, que es un software de Foris. Nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos sincronizado, hemos hecho diferentes sincronizaciones con todos los demás software de la institución y así vamos alimentándolo de información. Entonces el estudiante apenas es aspirante y presenta, por ejemplo, sus resultados de prueba Saber 11, que son las que hace mientras está en la escuela, que son los exámenes de ingreso a la educación superior, ahí ya tenemos un dato de entrada. La llegada a los torniquetes de la universidad para ingresar al campus, ya ahí tenemos información, los préstamos de libros, las formas en las que se conecta, si es desde su casa, desde el campus, desde el celular, desde la computadora. Ya ahí podemos saber si el estudiante tiene o no tiene computador, si tiene internet en su casa, la cantidad de veces que se conecta, el ancho de banda que utiliza, los libros que presta, la frecuencia de los libros que presta, las horas, las combinaciones horarias que toma de sus asignaturas. Y todo eso constituye una métrica que en el simple hecho y en el simple pensar, desde las variables muy típicas que mencionaba Andrés, por ejemplo, que si se matricula de pronto con un crédito, que si es el primero o el último hijo de una familia, que si tiene mamá y papá, que cuántos ingresos promedio tiene su núcleo familiar. Esas son las variables más visibles, pero inteligentemente tenemos que recabar muchas otras variables que configuradas unas con otras y en grupos nos pueden aportar mucha más información, más certera y que efectivamente nos lleve a predecir no solo la deserción, sino la eficiencia en su avance curricular. Porque es que, insisto, no me interesa que el estudiante permanezca eternamente en la institución, sino que se titule en los tiempos que corresponden para pues, cumplir la función misional de nosotros como universidad. Muchas gracias, Alex. Cristian, ahora mi pregunta va muy de la mano con la respuesta que nos hace Alex. ¿Cómo afrontan estas problemáticas? ¿Cómo se anticipan estas estrategias? ¿Cómo la Universidad Rafael Landívar, con 40.000 estudiantes, puede hacer estos análisis, estas estadísticas y estas estrategias de retención y éxito estudiantil? Mira, Lina, totalmente de acuerdo con lo que Alex menciona. Más allá de la deserción,
y de saber si un estudiante potencialmente se nos va a ir, es qué podemos hacer para nosotros garantizar la finalización del programa académico. También Andrés lo mencionaba, nosotros y la deserción se modela así, por campus, porque nosotros tenemos 9 campus alrededor de Guatemala, cada uno con un contexto muy diverso en todo sentido. Guatemala es un país con algunos desafíos todavía en tema de conectividad al Internet, por ejemplo. Ese puede llegar a ser un factor. ¿Qué es lo que pasa? Y creo que esta respuesta de pronto también puede iluminarnos a la reflexión. Tú puedes tener la mejor herramienta o el mejor modelo, pero si no tienes información pertinente que te permita anticiparte a si el estudiante es un potencial desertor o no, no vas a poder generar ninguna estrategia. Nosotros, en la experiencia aquí en la Universidad Rafael Landívar, antes pues mapeábamos muy poco del proceso previo y la deserción es un proceso o es un fenómeno que se da en los 2 primeros años de estudio de los programas académicos principalmente. Después de eso, al menos en el contexto que conozco, que es Guatemala, México, sobre todo, pero me atrevería a pensar que en Latinoamérica sufrimos los mismos desafíos. Los 2 primeros años de estudio son claves para el desarrollo profesional de los estudiantes. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Capturamos mucha información previo al ingreso del estudiante, de manera que podíamos generar ciertos programas como una estrategia de retención para que el estudiante pudiera de alguna manera nivelarse, si el tema era de presaberes, si el tema era económico, de pronto por ahí alguna ayuda o algún acompañamiento de la institución en el tema de becas o en el tema de apoyo financiero de algunas entidades externas, o bien generamos, imagínate, tú lo has mencionado, 40,000 estudiantes, generamos o identificamos en algún momento que algunos de los desafíos de los estudiantes eran del lado que no sabían autorregularse y no tenían claros sus procesos de metacognición, por ejemplo, del aprendizaje. Entonces generamos un curso masivo para los estudiantes de manera que aquellos que tuvieran un rezago en presaberes pudieran tomar este curso y pudieran nivelar y aprender a aprender, que es prácticamente una de nuestras filosofías institucionales. Nosotros estamos plenamente convencidos que nuestra misión institucional es que el estudiante pueda finalizar y ejercer en su desarrollo profesional futuro. Eso lo tenemos clarísimo. Pero también teníamos clarísimo, y eso me lo dictaba a mí la experiencia previa, que si no tenemos información pertinente, si no contamos con un gran número de información, y Alex lo mencionaba, factores incluso de asignación de los estudiantes, en qué horario se asignan, en qué número de estudiantes se asignan. Sabíamos nosotros o teníamos la idea que los estudiantes que se asignan primero eran los estudiantes que más dedicados estaban, o si hace un deporte o no, o si practica. Todos esos factores, bueno, que ya son internos al momento del ingreso del estudiante, pero decidimos darle un poco el giro a lo que pasa previamente. ¿Por qué? Porque no han alcanzado los estudiantes a su ingreso un grado de madurez que les permita autorregularles y ser el propio motor de su propio aprendizaje. Entonces, para mí la clave de estas estrategias, y esta estrategia fue muy funcional, por eso la menciono, para mí la clave es que tú recabes la mejor información, la información más limpia posible. Eso te va a permitir a ti generar estrategias que sean funcionales. Y Andrés mencionaba otro punto que es vital en esto. El modelo o los modelos que se utilicen deben ser dinámicos y no estáticos, porque si nosotros nos quedamos con que, bueno, este curso es lo máximo, de pronto hay otras necesidades que vienen apareciendo después o que podemos detectar después de la elaboración de estas estrategias o de la implementación de estas estrategias, y nosotros podemos aún ir mejorando más nuestras estrategias de manera que los estudiantes tengan una vida académica placentera mientras están con nosotros. Y por otra parte, hay deserción, y eso es otro fenómeno que se da, hay deserción que es temporal por factores, digamos, no atañibles a la institución, pero también procuramos que el estudiante se lleve algo de la institución. Si va a ser un desertor, que pueda llevarse algo, porque ese
potencial desertor y esa persona que no pudimos retener por un tema vocacional, por un tema económico, puede ser que el día de mañana regrese y se reincorpore en otro programa de la universidad o en otro campus, si es necesario, o bajo otra modalidad de entrega del servicio educativo. Muchas gracias, Cristian. Acá Margie Cruz nos hace una pregunta. ¿El curso que menciona lo toman todos los estudiantes o solo un grupo identificado? Venga, Margie, una muy buena pregunta. En una primer cohorte, este curso fue abierto a todos los estudiantes, pero focalizado en los estudiantes que habían sido identificados como potenciales desertores, es decir, aquellos que tenían algún rezago previo a su ingreso a la universidad. Nosotros año a año admitimos 6,000 estudiantes de nuevo ingreso. Mencionaba Lina, tenemos 40,000 estudiantes y 9 campus en Guatemala. Entonces, tampoco podíamos generar una estrategia que nos permitiera llegar a todos esos campus, porque nuestra capacidad instalada, no nos lo permitían. Entonces, diseñamos este mecanismo, pero ya nosotros también recabamos información de este mecanismo para tomar decisiones futuras, porque Andrés lo mencionaba y totalmente de acuerdo con eso. No nos podemos quedar en ese modelo estático. Las cosas cambian, las generaciones cambian y la manera como los estudiantes y todos nosotros hoy aprendemos es totalmente diferente a la cual aprendíamos hace muchos años. Muchas gracias, Cristian. Alex, para continuar un poco con esto, la caracterización del estudiante, ¿qué señales han ustedes detectado tempranamente que indican que un estudiante está en riesgo de desertar o es un posible desertor? ¿Y qué estrategias hacen para retener los estudiantes específicamente en la universidad? Bueno, Lina, esa pregunta suena sencilla, pero su respuesta no lo es, porque es muy amplio el abanico de estrategias y de señales que podemos tener de los estudiantes y que se constituyen una alerta temprana de deserción. De hecho, las señales no son tan simples, son más complejas, porque son muy sutiles y nosotros tenemos que estar en la capacidad, y ya eso es más tecnológico, porque realmente no lo vemos nosotros. Lo detecta es el software a través de un modelo matemático, el modelo cambiante, porque, por ejemplo, que el estudiante baje el promedio en 0.2 cifras en diferentes asignaturas es imperceptible como una señal de alerta de deserción para uno, para el ojo humano. Pero para el software esto constituye un beta, una pequeña modificación en las ponderaciones de su algoritmo, y junto con otras variaciones, como que el estudiante repentinamente empezó a llegar más tarde al campus, es decir, cada vez hay menos tiempo entre su hora de llegada y el inicio de la clase, cada vez presta menos libros o dura menos con ellos, o disminuye el tiempo de conexión. La configuración de todas esas variables percibidas de forma integral, el software es el que nos manda una alerta. Entonces, no te puedo decir que hay una señal explícita, aunque pueda haberla, puede decir que hay un estudiante que se empieza a ausentar muchísimo, esa puede ser una alerta muy fácil de notar. Pero lo interesante, que vuelvo y repito, que está fundamentado en la plataforma tecnológica, que es vital, es reconocer que la configuración de las sutiles diferencias, entendiendo que esto es un sistema complejo, un biosistema, y como un biosistema o sistema complejo, las mínimas alteraciones son las que causan grandes perturbaciones en el largo plazo. Entonces, entendido de esa forma, para responder la pregunta, no hay una señal específica muy notoria, sino un conjunto, un conglomerado de señales muy sutiles que, configuradas de manera integral, la plataforma las interpreta y nos avisa que este estudiante probablemente desertará en riesgo 1, 2, 3 o 4, 5,
por tal o por X motivo. Y allí entonces se activa la plataforma, le manda un correo al estudiante, un mensaje de texto, le avisa al coordinador pedagógico, al coordinador psicológico, al fonoaudiológico, a todo el andamiaje administrativo que existe detrás de la plataforma, porque la solución no es la plataforma per se, sino unas claras políticas de la universidad definidas, donde se entienda la deserción como un fenómeno de estudio transversal para la universidad, donde existe un compromiso irrestricto desde la rectoría y desde las más altas órganos decisorios de la universidad hasta el portero de la institución, y la plataforma tecnológica, por supuesto. Entonces, la plataforma se encarga de recolectar la información, nos configura las alertas, nos avisa, y hay toda una plataforma de personas detrás que hacen todos los movimientos posibles para poder retener a ese estudiante. Y estrategia, entonces hay muchas, hay cursos focalizados, cursos individuales, intervenciones psicológicas individuales, atención en el aula, cursos libres de mejoras de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, de deporte, clases de guitarra, cambio en el diseño horario, cambio del salón, etc. Entonces, todas esas cantidades de estrategias dependen exclusivamente de el tipo de alerta que se esté dando, y van cambiando en el tiempo, y también las vamos probando, porque en el tiempo tenemos que ir probando si estas estrategias efectivamente están generando un impacto positivo en torno a la permanencia de los estudiantes. Muchas gracias, Alex. Ahora, Andrés, ¿cómo desde la tecnología todas estas señales tempranas y cómo le aporta con modelos predictivos a tomar estrategias y no solo a detectar estas señales tempranas de deserción, sino a medir también las estrategias de deserción con los estudiantes de las universidades de Colombia, de Guatemala, de Latinoamérica, que tienes tu experiencia y lo has vivido con diferentes actores, diferentes universidades en Latinoamérica? Estás en silencio, pero vuelve a empezar. Primero que nada, me gustaría explicar un concepto que me parece interesante a propósito de esta pregunta. Otras industrias que no tienen que ver con la educación también tienen y enfrentan un problema de deserción, ¿ok? Por ejemplo, lo que todos conocemos, plataformas de streaming donde nosotros vemos películas o, no sé, todos nos podemos imaginar, en donde los analizados somos nosotros. Los alumnos somos nosotros, en el sentido que nosotros podríamos continuar con el servicio o desertar del servicio, ¿ok? ¿Por qué menciono esto? Porque esas plataformas ya tienen hace muchísimo tiempo modelados cierto conocimiento, y se ha ido generando una cultura metodológica sobre cómo retener. Lo que nosotros hemos hecho también es tomar este conocimiento y llevarlo a la industria de la educación. Ahora, muchas veces las universidades nos preguntan a nosotros, bueno, pero los datos, ¿qué pasa con los datos? Volviendo al ejemplo de las plataformas de streaming, por ejemplo, que tienen también y presentan también una problemática de deserción, podríamos decir que la educación es una industria privilegiada en cuanto a datos. Es decir, nosotros conocemos muchísimas cosas del alumno. Como decía Alex, sabemos a qué hora llega, sabemos qué nota se saca, conocemos su situación familiar, sabemos dónde vive, sabemos qué asignaturas toma, sabemos, etcétera. Tenemos muchísima información. Las plataformas u otros servicios de servicio cuentan con muchísimo menos información. Lo que quiero decir con esto es que en la educación, si bien es cierto la deserción es un gran problema, al mismo tiempo tenemos una situación privilegiada en cuanto a datos. Inclusive, muchas universidades nos plantean el escenario de yo no confío que los datos tengan muy buena calidad. Pero la verdad es que con la cantidad de datos que tienen las universidades, siempre es posible modelar
una estrategia de deserción. Estrategia de deserción no solamente consiste en detectar cuando el alumno, por pequeñas señales, como decía Alex, va a desertar, sino que también consiste en retener. No sirve nada saber quién va a desertar, sino que tenemos que aplicar inteligencia también al momento de retener. Y aquí quiero separar dos tipos de retenciones. Las retenciones directas, es decir, nosotros vamos directamente a los alumnos y hacemos cosas. Por ejemplo, una entrevista con el coordinador académico, una entrevista con el psicólogo, una entrevista con un tutor, un compañero con más avance en el programa, etc. Esas son acciones directas. Pero nosotros también podríamos implementar acciones indirectas. Por ejemplo, que el alumno sugerirle, por medio de las plataformas, sugerirle un horario pensado para desertores. Entonces, ya no es tan directo. Es decir, el alumno, en vez de tomar una asignatura probablemente con el profesor más difícil, que generalmente son los mejores docentes, ¿verdad? Le vamos a asignar un docente que está más cercano a los alumnos. O bien, si el alumno tiene una distancia importante con el campus en donde él toma las clases, probablemente no le vamos a sugerir horarios que empiecen a las 8 de la mañana. Esas son acciones que pueden ser completamente indirectas y lo que nos permite es poder aplicar estrategias de retención para grandes poblaciones. Porque las estrategias directas pueden ser muy efectivas, pero tienen una limitación, que solamente las podemos aplicar a alguna cantidad de alumnos. Pero si estamos pensando en cientos de miles de alumnos, esas estrategias directas ya no van a poder ser tan efectivas, porque es imposible llegar directamente a todos los alumnos. Es por eso que en nuestras plataformas lo que hemos intentado hacer es llegar de la manera más indirecta posible para que sean las propias plataformas las que implementan acciones de retención sin que necesariamente tenga que participar un humano en esa acción. Por ejemplo, en la sugerencia de los horarios, por ejemplo, en la sugerencia del profesor. Las plataformas tienen que permitir, por ejemplo, cuando nos conectamos a Netflix, y perdónenme que me detenga en ese tipo de plataformas, pero la plataforma nos sugiere películas. Y esas películas no son cualquier película. Esas películas están diseñadas para nosotros. Están especialmente seleccionadas para que de acuerdo a nuestros gustos las podamos seleccionar. Bueno, cuando el alumno se va a inscribir, por ejemplo, nosotros debiéramos mostrarle horarios, no solamente un horario que sea factible para él, sino que un horario especialmente diseñado para un alumno desertor, por ejemplo, o con potencial de desertor. Si nuestra estrategia, por ejemplo, es distribuir a los alumnos en grupos diferentes, podemos ofrecerle horario propiciando esa distribución. Si nuestra estrategia es juntar a los desertores, entonces le vamos a sugerir eso. Entonces, las plataformas y la tecnología pueden contribuir en la deserción automatizando la retención. Ya no solamente la predicción, ya no solamente saber qué alumnos tienen un potencial de desertar, sino también que actúan. Las plataformas pueden actuar automáticamente. Por ejemplo, podríamos programar que cuando un alumno presenta ciertas características sutiles, como dice Alex, de deserción, automáticamente agenda una reunión entre el coordinador académico y el alumno, porque conocemos sus horarios, por lo tanto, podríamos hacerlo perfectamente. En esa decisión no participó ningún humano, la plataforma lo hizo en forma automática. O bien sugerirle horarios en forma automática, o bien mandarle mensajes en forma automática, o bien hacer que un compañero actúe directamente. Hoy día la inteligencia artificial permite que las plataformas no solamente entreguen información para que los humanos actuemos. La inteligencia artificial nos permite tecnología que actúan por sí mismas y toman decisiones. Y son decisiones extremadamente útiles y funcionan, son efectivas. Cuando hemos medido, y aquí
respondo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo medimos en el fondo la efectividad de las acciones? Cada una de estas micro decisiones, ya sean directas o indirectas, automáticas o humanas, vamos a ir dejando un registro de cada una de estas acciones. Y por lo tanto, con el tiempo, vamos a poderlas correlacionar con la decepción y vamos a empezar a detectar cuáles son aquellas acciones que mejor resultado producen. Y por lo tanto, esta es la manera que las plataformas tienen de implementar un modelo de mejora continua, en donde las acciones se van validando o invalidando a partir de la medición efectiva de la retención, con casos reales y concretos. Ahora, insisto en el hecho de que si nosotros estamos trabajando con grandes volúmenes de alumnos, con grandes poblaciones, tenemos que dejar atrás la manera humana de retener y tenemos que darle paso a que las plataformas, cada vez más inteligentes, no solamente nos muestren un reporte, porque ese reporte está hecho para un humano, sino que la máquina detecta el patrón, la máquina actúa y la máquina mide. Y por lo tanto, en toda esa cadena de retención no participaron necesariamente los humanos. Y eso nos permite llegar a una muchísima mayor cantidad de alumnos, sin tener que tener un gran despliegue humano para poder hacerlo. Muchas gracias, Andrés. Ahí enlazaste todas esas estrategias, mediciones, alertas tempranas con el rol de la tecnología y la inteligencia artificial en la caracterización del estudiante en el proceso de retención, que era nuestra pregunta directa para ti. Ahora, Cristian, enlazando como estos dos puntos de vista, la tecnología, las estrategias, medir las estrategias, llevar al estudiante al éxito estudiantil, ¿qué opinas como experto de deserción de estas dos perspectivas? Mira, Lina, yo creo que Andrés ha tocado un punto muy importante cuando ha hablado de estas plataformas de streaming y esto me sonaba a algo que siempre se ha dicho en educación y es el hecho que nosotros en educación adaptamos lo que pasa en el contexto externo. Y te voy a poner un ejemplo. Andrés lo mencionaba, las plataformas de streaming. Bueno, un ejemplo muy claro es que hoy tenemos plataformas que te venden cursos también por suscripción. Y no voy a mencionar algunos ejemplos, por tema de marcas, etcétera, pero bueno, uno empieza con P, otro empieza con C. Ahí ustedes hagan y saquen sus propias conclusiones, pero parten de esa idea de la suscripción. Igual con inteligencia artificial basado en tus gustos te van sugiriendo qué cursos tomar, cuáles son tus intereses. Ellos ya hacen la caracterización de los participantes o de los estudiantes dentro de estas plataformas. Detrás de toda esa caracterización está lo que menciona Andrés, un proceso de inteligencia artificial pertinente que ya te ha medido, que ya tiene y ha captado tu información para poderte predecir qué cursos tomar, qué cursos llevar y que tú no seas un potencial desertor aún para esas plataformas, porque finalmente el giro de negocio es el mismo, que es educación. Siempre han habido adaptaciones del contexto externo y por eso es tan vital hoy estar hablando aquí de herramientas tecnológicas como en este caso Stella, por ejemplo, que te permiten hacer esas validaciones y enlazarlo con Darwin para una mejor planeación, para poderle sugerir al estudiante, por ejemplo, qué cursos tomar, en qué horarios tomar, en qué salón tomar, qué va a ser lo más pertinente para él, pueden apoyarte a generar esas estrategias de retención. Siempre la tecnología y la educación han ido de la mano, pero la educación ha adaptado lo que pasa en el contexto externo. Teams es otro ejemplo. Teams, esta aplicación en la que hoy estamos conectados, pues su concepción inicial no fue educativa. Sin embargo, en pandemia se adaptó. Zoom, exactamente lo mismo. Meet, exactamente lo mismo. El enfoque por competencias, el enfoque educativo por competencias, exactamente lo mismo. Nace del mercado laboral y se hacen adaptaciones en educación.
¿por qué si en otras industrias, en otros contextos, se han aplicado estas herramientas tecnológicas? Es un buen momento para que las instituciones educativas puedan adoptar estas herramientas también y abonar a la retención y finalización de los estudios de los estudiantes, que finalmente creo yo que es el punto final, no retenerlos todo el tiempo. Lo mencionaba Alex, es muy costoso. Mencionaba también Andrés otro punto. En poblaciones muy grandes es muy difícil un acompañamiento humano. Nosotros lo vivimos constantemente en una población muy grande. No podemos, necesitaríamos mucho recurso humano para validar esa información y tener software, tener herramientas que nos permitan a nosotros automatizar estos procesos y también sugerir acciones de mejora o bien sugerir información que nosotros podamos traducir en estrategias es vital. Y termino, creo yo, con algo pues muy importante a tomarlo en consideración. Y lo repito nuevamente, la información que tú captures dentro de tu institución educativa y el refrescamiento que le puedas ir dando a esa información, el que los modelos analíticos constantemente sean dinámicos y constantemente aprendan de sí mismos, es vital en cualquiera de estos procesos. Muchas gracias, Cristian. Y para ir terminando, pues los invitamos a que respondan la encuesta y la pregunta va para Alex. Y es, ¿cómo han aplicado estas tecnologías, estas herramientas de inteligencia artificial en la universidad? ¿Cuál ha sido la experiencia en este proceso de retención? Quiero que nos cuentes porque ya llevas años utilizándolas y nos interesa a todos conocer la experiencia de la universidad y tú que lideras este proceso en la Universidad de la Costa. Bueno, la experiencia ha sido muy grata y positiva. Hemos tenido muy buenos resultados. Para hablarte un poquito en términos de cifras, en el año 2020, el primer periodo del año, en marzo, arranca la pandemia, la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia COVID-19, se cierra todo, se paraliza el mundo y nos volcamos a la virtualidad. Eso afecta las economías y hace que el segundo periodo del año, 2022, sea muy difícil y muchos estudiantes no regresen a las universidades. La deserción estuvo alrededor por periodo, la deserción por periodo estuvo alrededor del 20% en las universidades en Colombia y en muchas partes del mundo, en todo el mundo, ¿no? Nosotros alcanzamos a tener una deserción cerca del 14%, es decir, menor a la deserción promedio que se dio en el resto de universidades. Y periodo a periodo estamos teniendo una deserción cercana al 7%, muy por debajo de la deserción a nivel nacional. Esto es producto de, como te decía, unos 3 pilares fundamentales que ha sido el apoyo, las políticas definidas de atención al estudiante en pro de la permanencia, la titulación, el avance curricular, etcétera, unas políticas, estrategias, metodologías y acciones definidas, declaradas, publicadas y aprendidas por todos los estamentos de la universidad. Ese es nuestro primer pilar. El segundo es el conocimiento y apoyo irrestricto con un andamiaje académico administrativo para poder atender todo el fenómeno de la deserción, la graduación temprana y oportuna, los posibles casos que se puedan ir dando que propendan a o que posibiliten de alguna manera, incrementen el riesgo de deserción. Entonces, el segundo pilar es todo un compromiso institucional con un equipo de profesionales capacitados para poder atenderlo. Y el tercer pilar vendría siendo indudablemente la plataforma tecnológica, que es la que nos permite colectar la información, analizarla de forma que a través del ojo humano o con modelos matemáticos relativamente sencillos no podríamos. Esta plataforma es la que nos permite analizar y luego sintetizar
toda la información y poder generar las alertas tempranas, la sincronización de los horarios para el agendamiento, las intervenciones preventivas, y también esa misma plataforma nos sirve para luego evaluar si el efecto escuela de las estrategias utilizadas. Porque es que no solo predecimos la deserción, no solo agendamos a los estudiantes, sino que luego revisamos que efectivamente esas intervenciones individuales, grupales, esas clases de natación, ese rediseño horario, cómo eso está influenciando positivo o negativamente para que el estudiante permanezca, continúe en su malla curricular, avance de forma coherente a lo esperado, etcétera. Entonces, yo pienso que estos han sido nuestros tres pilares fundamentales para que sea un éxito en nuestra universidad. Nosotros tenemos un programa que se llama PASPE, que es el programa de acompañamiento y seguimiento para la prevención de la deserción estudiantil. Fue un programa reconocido por el Ministerio de Educación Nacional como un programa exitoso en la Universidad de la Costa, y hoy contamos, pues ya llevamos varios años, más de unos 4 años, con la herramienta tecnológica de Stella, de Foris, y ha sido fundamental en la transformación digital para atender de manera más inteligente, más eficiente, el tema de la deserción y titulación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Alex. Entonces hablas de políticas, de acciones, de conocimientos académicos, administrativos, del uso, del buen uso de la tecnología que hacen parte integral para la eficiencia en las metodologías de retención. ¿Hay alguna pregunta de los asistentes que podamos hacer a los ponentes? Y también aprovecho el momento para decirle a Cristian qué opina de esas, cómo en la Landívar trabajan esas políticas, esos conocimientos académicos, administrativos y el uso de la tecnología, como esos tres pilares que nos ha compartido Alex desde la Universidad de la Costa, desde otra perspectiva como la Universidad Rafael Landívar. El contexto es muy importante. Yo creo que yo creo que Alex lo ha tocado a la perfección, ¿no? Y Andrés también. Lo valioso de la tecnología es que te automatiza y te permite ser más eficiente y estratégico. Y eso es lo que hoy, creo yo, a nosotros nos da el respaldo, este tipo de implementaciones tecnológicas como Stella, por ejemplo, el no tener o tener la mínima parte de intervención humana, que puede ser causante también de errores, que puede ser causante también de tiempo, de consumo de tiempo o de burocracia misma. Entonces, es una oportunidad sumamente valiosa para ser estratégicos, para empezar a ser estratégicos. Y yo creo que si tú lo tienes en estas herramientas, tienes mucho recorrido por ganar, mucho por ganar en la implementación, por supuesto, de estas herramientas. Y bueno, en la mejora de todos tus procesos, evidentemente. Bueno, Cristian, hay una pregunta aquí de Andrés Felipe Rodríguez y nos dice, ¿en alguna de las universidades tienen cursos o carreras totalmente virtuales? Y si los tienen, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias de deserción para este grupo de estudiantes? ¿Se han tratado de manera diferente? Cristian, Alex, ¿quién nos puede responder a esta pregunta que nos hace Andrés Felipe, perdón? Sí, en nuestro caso, Lina, son muy pocas las carreras que son totalmente virtuales. Nuestra institución es eminentemente presencial. En un 95% somos presenciales, pero sí tenemos un pequeño número de estudiantes virtuales. Obviamente, sí hay un trato diferenciado, pero la automatización de tus procesos te permite llegar a ellos de una manera más eficiente. Como mencionaba Andrés, tú puedes desde estas plataformas o esas plataformas te permiten a ti enviarles un correo, por ejemplo, a esos estudiantes o una serie de correos después de una no conexión a las plataformas educativas después de cierto tiempo. Y todo ese tiempo es
lo más rico de cada una de esas instituciones, al menos para nosotros, ¿no? Porque hay estudiantes que no los puedes categorizar igual en un campus que en otro, porque sus condiciones son totalmente distintas. Su conectividad al Internet es prácticamente nula. Entonces, ¿eso qué nos ha permitido también? Conocer mejor a los estudiantes y poder generar estrategias de apoyo. Por mencionarte Perfecto. algo, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ya se nos cumplió el tiempo del webinar. Vamos a proyectarle a ustedes ahorita los datos de nuestros ponentes expertos con sus correos respectivos de Andrés Poduje, de Cristian Marroquín, de Alex Castro, para que hagan sus preguntas, den sus observaciones y si quieren profundizar más en estos temas. Y eso nos va a dar pie también, cuando respondan la encuesta, a organizar posteriores webinars con este tipo de temáticas de interés para las instituciones de educación superior de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por su participación. Les deseo un feliz día. Y bueno, aquí me dice alguien, Alfredo, hay estudiantes virtuales 100% caso Universidad Virtual Colombia que inician los cursos al inicio del semestre y no vuelven a aparecer. ¿Qué hacer para el seguimiento? Entonces, ¿quién me responde brevemente? Así nos llevemos un minutico más del webinar, aprovechando la pregunta. Igual acá quedan los datos de nuestros ponentes. Sí, nosotros desde la Universidad de la Costa tenemos programas que son 100% virtuales también. Y sí, indudablemente el modelo de seguimiento y seguimiento para la permanencia y graduación es completamente diferente. Los estudiantes los aquejan, los estudiantes son 100% virtuales. Con ellos el Sí. trabajo es muy diferente. Es un poco más difícil por el tema del contacto. Son estudiantes que son bastante aislados, uno no los conoce presencialmente y eso a veces dificulta mucho la labor del seguimiento. Pero entonces, con ellos lo que hacemos es desde de entrada establecer un vínculo más fuerte, más personal, porque los motivos de deserción de ellos y aquellos que están más a nuestro control son, por ejemplo, más en términos administrativos y de logística, de acceso a la plataforma, de que a veces escriben a un correo al profesor y el profesor no les contesta porque ellos asumen que el profesor tiene disponibilidad 24/7, tienen muy bajita los niveles de resistencia a la frustración y apenas no reciben una respuesta instantánea al correo, enseguida se van quejando y eso va formando constituyendo una posible deserción. Entonces, lo que hacemos con ellos son unos seguimientos individuales, personalizados, uno a uno, y estamos en el proceso de levantamiento de más datos para poder ir prediciendo con mayor eficiencia su posible deserción. Pero lo que hasta ahora Muchas gracias. nos ha dado mejor resultado es el seguimiento personalizado con las alertas que nos va dando el modelo en cuanto a la configuración de cómo están entrando a plataforma, cómo están consultando, cómo y cada cuánto están respondiendo los ítems de los objetos virtuales de aprendizaje. Ese es básicamente lo que estamos haciendo. Bueno, ahí les di un adicional. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos a responder la encuesta, a dejarnos sus datos para enviarles las memorias, la grabación del webinar. En el chat ya publicamos cada uno de los correos electrónicos y pues los invitamos a que sigan participando de nuestros webinars. Muchas gracias a Cristian, Alex, Andrés por sus aportes, sus experiencias y les deseo a todos una feliz tarde. Gracias a todos. Gracias, feliz día.